El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el libro de Éxodo. Y nos corresponde para la reflexión del día de hoy pasar al capítulo 32. Y este capítulo nos va a narrar Moisés aquí un hecho muy doloroso, tremendamente doloroso para él, como un hombre de Dios, como el líder espiritual que está llevando este pueblo y que ha sido citado por Dios para ir al monte durante 40 días y 40 noches para recibir la ley de Dios, lo que se conoce como la ley de Dios o los 10 mandamientos. Y en el transcurso que él está allá, entonces el pueblo toma una decisión catastrófica, lamentable. Capítulo 32, el becerro de oro. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Con el término haznos dioses. Tal era la influencia del mundo politeísta en el que vivían, y los israelitas, en un momento de pánico o de impaciencia, sucumbieron a una visión pagana del mundo. Lo que hace esto aún más alarmante es la rapidez con que la idolatría pagana los arrastró, a pesar de las recientes exhibiciones en la propia vida de cada uno de ellos de la grandeza y la bondad de Dios, de la forma milagrosa como a través de las diferentes plagas fue ablandando el corazón de Faraón. Y finalmente, la noche de la muerte de los primogénitos los dejó salir absolutamente a todos. Y luego ya olvidaron la grandeza y el poder de Dios, cómo abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran y fueron liberados físicamente de las garras, de las manos del ejército de Faraón, que reconoció que había cometido un gran error y luego los había dejado salir. Entonces, esto es muy alarmante por la rapidez con que la idolatría pagana había tomado la mente de cada uno de estos hombres, de estas mujeres, de este pueblo escogido, y ahora andaban errantes en su mente, en su fe, y necesitan establecer ídolos. Es la razón por la cual le exigen a Aarón que les haga un becerro de oro. Y la forma pagana de ver el mundo les había impedido ver que era Dios el que los había sacado de Egipto, y en lugar de ello cometieron el escarnio de atribuir el éxodo a Moisés. Es decir, Moisés fue el que nos sacó, Moisés es el que nos ha estado guiando, Moisés es el que nos ha conseguido agua, Moisés es el que nos ha provisto alimento. Y olvidaron que Moisés solamente era un instrumento usado por el Dios Todopoderoso, el Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto. Y ellos entonces piden un becerro de fundición. Y el toro joven que hizo Aarón era un símbolo religioso pagano de poder viril. Se descubrió una forma en miniatura del becerro de oro, aunque hecho de bronce y plata, en la antigua ciudad filistea de Ascalón, por cuanto data de 1550 a.C. Indica que el culto al becerro se conocía no solo en Egipto, sino también en Canaán antes de la época de Moisés. Al adorar el becerro, los israelitas infringieron los primeros 3 mandamientos que ya vimos en Éxodo el capítulo 20, del verso 3 hasta el verso 7. Ahora, están hablando de una fiesta para Jehová. El sincretismo propició la absurda combinación de un ídolo, un altar y una celebración festiva que se celebró en un grotesco intento de honrar al verdadero Dios. Se levantó a regocijarse el pueblo, agradecido, feliz, contento y dichoso por lo que habían logrado. El término hebreo permite la inclusión de la embriaguez, de la inmoralidad, tan comunes en las orgías de los cultos idolátricos de la fertilidad. El sincretismo había privado al pueblo de toda vigilancia ética y de todo discernimiento moral. Ellos están ahora como todos los demás pueblos, como todo el pueblo de Egipto, del imperio egipcio. Ha sido completamente permeada, enajenada su mente y su voluntad a la idolatría y a las prácticas paganas del imperio.
En el verso 32, el verso 7, el capítulo 32, el verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué le dice tu pueblo? Al alertar a Moisés acerca del disturbio en el campamento, Dios designó a Israel como pueblo de Moisés, un cambio de pronombre posesivo que no pudo pasar inadvertido a Moisés antes. Dios los había reconocido como mi pueblo, o sea, él había dicho a Moisés, mi pueblo. El rogar a Dios por Israel en respuesta al ofrecimiento de Dios de hacer de él una gran nación. Moisés mantuvo lo que él conocía como verdadero, dado el éxodo y las promesas divinas a los patriarcas, y los designó correctamente como tu pueblo. Y luego vamos a ver en el verso 10 que dice: de ti yo haré una gran nación. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Dios podría haber consumido a todo el pueblo y haber comenzado de nuevo con Moisés, así como antes lo había hecho con Abraham, por allá en el capítulo 12. Pero luego en el verso 13 sucede algo. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, sus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, que les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Aquí estamos viendo nosotros que hace mención de una promesa que se había dado ya antiguamente, se había dado al pueblo de Israel, se había dado a los patriarcas. Entonces, cuando Dios le está haciendo un ofrecimiento de destruir a todo ese pueblo pagano, porque su mente y su corazón están completamente ofrecidos a la idolatría, y ahora le propone consumir todo ese pueblo, Moisés se acuerda y le recuerda a Dios las promesas de pacto hechas a los antepasados, y como tal, intercede por el pueblo pidiendo que no lo haga. Y luego en el 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Es decir, que el ruego de Moisés a Dios para que cambiase de intención, para que se abstuviera de acabar con el pueblo, tuvo éxito, porque Dios solo había amenazado con el juicio, no lo había decretado. Una intención divina no es un decreto divino inmutable. Los decretos o declaraciones juradas o las declaraciones categóricas de no cambiar ni ceder son incondicionales y obligan al que pronuncia la actuación que se anuncia, sean cuales sean las circunstancias o las reacciones de los oyentes. Y las intenciones retienen un elemento condicional y no obligan al que las pronuncia a una actuación determinada. De manera que Dios se abstiene entonces de destruir al pueblo porque escucha la oración del líder, de su líder, del hombre que representa a ese pueblo y que él ha escogido. Cuando en momentos de quebrantamiento y de angustia y de aflicción el pueblo clamó, oró y pidió a alguien que los liberase de las garras, de la fuerza y del imperio egipcio. Y Dios los saca por mano de Moisés. Ahora, en el verso 19 encontramos otra declaración importante. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés representó gráficamente el quebrantamiento de los mandamientos de Dios por parte de la nación, quebrando materialmente las tablas sobre las que estaban escritas estas leyes. Aarón, considerado como responsable por Moisés y por lo que había sucedido en el campamento, intentó hurtarse de su responsabilidad por las acciones del pueblo, pasando la culpa a la propensión de ellos al mal, y también justificando la presencia del becerro de oro, ofreciéndose a él como si hubiera surgido del fuego por sí mismo. Ahora, ¿quién está por Jehová? Dice el verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Solo la tribu de Leví respondió al llamamiento a tomar acción en respuesta a esta situación que demandaba que infligiese juicio. Comprendieron ellos que no podía haber neutralidad cuando se trataba de un enfrentamiento entre el bien y el mal. La sujeción a la voluntad del Señor prevalecía sobre los vínculos familiares y nacionales,
Y en esta situación ello significaba blandir la espada de juicio de Dios para preservar su honor y para preservar su gloria. Aparentemente dieron muerte a todos los que persistían en la idolatría e inmoralidad. En el verso 32, capítulo 32, verso 32, encontramos esta declaración: que perdones. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esto es interesante, amigos, porque cuando lo concordamos con el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que está el libro de la vida, y en el libro de la vida están escritos los nombres de los hombres y mujeres de Dios, los hijos de Dios, todos aquellos que han hecho compromiso y pacto de ser fieles a Dios y de seguirlo. Y aquí ahora Moisés tiene conocimiento de esto, le ha sido revelado que su nombre está escrito allá en la nómina del cielo. Está escrito en la lista de los hombres y mujeres que han tomado la decisión de entregar su vida al servicio de Dios, de ser hombres y mujeres de Dios. Pero era tal la condición del compromiso social, espiritual, de liderazgo, compromiso político, compromiso espiritual de llevar a este pueblo que había sacado del cautiverio egipcio para introducirlo en la tierra de Canaán, porque esa era la orden que había recibido. Hablando en términos laborales, cuando Dios lo llama, lo constituye ahora un hombre que va a trabajar un proyecto de liberación de este pueblo que está esclavo, que está esclavizado, que está maltratado. Y él ha tomado eso en su corazón y ahora entiende que su nombre está escrito en el libro de Dios. Y esto es interesante que nosotros tengamos en cuenta y tengamos la convicción absoluta de que nuestro nombre, personalmente, esté escrito en el libro de Dios, porque hay otros libros. Dice Juan en Apocalipsis que hay otros libros donde están escritas todas las cosas malas que las personas han hecho, aquellas que hacen en lo secreto, aquellas que piensan que nadie se ha enterado, nadie se da cuenta, y ahí están siendo tomadas nota diariamente sobre eso. Y aquí Moisés está diciendo que es mejor que quite su nombre del libro que ha escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que le pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo los castigaré a ellos con su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Este capítulo 32 es un capítulo bastante dramático, es un capítulo que da mucha enseñanza, que nos deja a nosotros de entrever cómo el amor y la misericordia del Señor acepta las oraciones a favor, las que hacemos por aquellos que han pecado, por aquellos que han cometido sus errores, y Dios puede tener misericordia de ellos. Pero también está mostrando la fragilidad y la debilidad del pueblo frente a los compromisos que han hecho con el Señor. Pero ahí está la labor del intercesor, ahí está la labor del hombre de Dios, de la mujer de Dios, siempre con ese conocimiento que tiene, llevar a otros a conocer al Señor. Tiempo para orar, amigos. Gracias te damos, Señor, en el día de hoy por estas lecciones de vida. Cada vez que leemos la palabra y encontramos diferentes situaciones que se han presentado, nos dejan lecciones en la vida diaria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MIinternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.